La idea que originó nuestro proyecto era utilizar películas para fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Como en nuestro centro teníamos una pequeña colección de DVDs, pensamos que sería interesante que cada alumno eligiera una película para trabajar sobre ella. ¿Cómo facilitar que los estudiantes accedieran a las películas que teníamos? La idea fue crear un blog en el cual pudiéramos organizar las películas a modo de catálogo. El objetivo del proyecto era que realizaran una serie de actividades a partir de una película que habían elegido del blog. El proyecto estaba orientado a estudiantes universitarios de segundo curso de una facultad de letras que tenían un nivel de español intermedio y realizaron las actividades aproximadamente durante un cuatrimestre y en ellas se integraron las 4 destrezas. El desarrollo del proyecto se dividió en 3 fases. Primero, una actividad a modo de introducción que realizamos el primer día de clase con todo el grupo. Segundo, 2 actividades de carácter individual que tenían que realizar a partir de la película que habían elegido y consistían en un test oral y una reseña. Y por último, los estudiantes completaron una encuesta para valorar el proyecto. El primer día de clase hicimos una actividad a modo de introducción en la cual pedíamos a los estudiantes que pensaran por parejas en vocabulario relativo al campo semántico del cine y las películas. También les pedimos que pensaran en cuáles eran sus criterios a la hora de seleccionar una película y si conocían o habían visto alguna película española o latinoamericana. Después lo que hicimos fue dividir la clase en 2 grupos. El grupo A se quedaba en clase para ver 3 tráilers y tomaba notas sobre cada una de las películas a partir de lo que le podía sugerir el visionado de los tráilers. Para ello habíamos seleccionado 3 películas de estilos muy diferentes. Mientras tanto, el grupo B permanecía fuera de la clase y redactaba preguntas para hacerse una idea de qué tipo eran las diferentes películas cuyos tráilers estaban viendo sus compañeros del grupo A dentro de la clase. Después, los alumnos del grupo B entraban en clase y por parejas se colocaban con alumnos del grupo A, los cuales le contestaban a las preguntas que habían preparado y les podían orientar un poco sobre los diferentes tipos de películas. El objetivo era que los alumnos del grupo B eligieran una de las 3 películas. El objetivo de esta primera actividad era despertar la curiosidad de los alumnos para que visitaran el blog que habíamos creado y en el que estaban, entre otros, los trailers de las películas que habíamos utilizado en clase. En el blog creamos para cada película una entrada diferente en la que incluíamos el tráiler, también una breve descripción del argumento y en ocasiones también algunos datos sobre la película, como información sobre el director, los actores, etc. Las actividades del proyecto se articularon principalmente en torno a 2 tareas. Hacer un test oral al final del cuatrimestre con el profesor y escribir una reseña. Dentro del test oral tenían una serie de preguntas comunes que tenían que preparar y una lista de preguntas relacionadas con sus estilos de aprendizaje, de las cuales tenían que seleccionar 2. Respecto a las preguntas comunes, nosotros les pedíamos en el momento del test oral que describieran un personaje que elegíamos al azar en ese momento, que contextualizaran una escena a partir de una secuencia que les enseñábamos en el momento del test oral. También tenían que hablarnos de cuál era para ellos el tema o los temas de la película y también tenían que dar su opinión, argumentando con ejemplos y de forma coherente. El objetivo del test oral era también poder obtener información sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para lo cual partíamos de la clasificación propuesta en la teoría de las inteligencias múltiples. Para ello, nos basamos en una actividad para observar las inteligencias de los alumnos, en la que se propone trabajar con una película y después pasar una ficha de preguntas a los estudiantes. En esta ficha
hay una serie de preguntas representativas de cada inteligencia y en función de las respuestas de los estudiantes se puede observar cuáles son los estilos, las inteligencias que predominan en ellos. De esta forma, la lista que pasamos a los estudiantes, de la cual tenían que elegir 2 cuestiones para desarrollar en el test oral, les permitían centrarse en diferentes aspectos que les hubieran llamado la atención durante la película y que de alguna forma estaban relacionados con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Con ello, las preguntas escogidas por nuestros estudiantes nos podrían servir para valorar cuáles eran los estilos predominantes en ellos y para así tenerlos en cuenta a la hora de planificar nuestras clases, de forma que los diferentes estilos de los estudiantes se sintieran representados en nuestras clases. En esta lista, por ejemplo, teníamos para la inteligencia lingüística podían seleccionar un diálogo que les hubiera gustado de la película y comentarlo. Para la inteligencia lógico-matemática podían hablar del título de la película, si les parecía adecuado, de cuál podría ser la continuación, si hubiera una segunda parte de la película, si había alguna incoherencia en el argumento, etc. Para la inteligencia visual podían discutir los símbolos visuales o el uso de los colores en la película. Para la inteligencia corporal podrían centrarse en el trabajo de interpretación de los actores. En el caso de la inteligencia musical podían hablar sobre el papel de la música en escenas concretas o en la película en general. En el caso de la inteligencia interpersonal tenían que fijarse en las relaciones que se establecían entre los personajes. Y por último, para la inteligencia intrapersonal, decir si se habían identificado con alguno de los personajes de la película. La segunda de las actividades consistía en redactar una reseña que publicarían en el blog sobre la película que habían visto. Para prepararles a la redacción de la reseña, practicamos durante todo el cuatrimestre la redacción de reseñas literarias y para ello utilizamos un cuaderno que rotaba semanalmente entre los alumnos. En este cuaderno, cada semana un estudiante escribía una reseña que era corregida por el estudiante siguiente y después era revisada por el profesor y se hacía una especie de corrección colectiva en clase. Esta actividad les ayudaba a una actividad posterior que tenían que realizar, que era publicar un comentario en el blog a modo de reseña personal en la entrada correspondiente a la película que habían visto. Así, el blog incluyó los comentarios de los estudiantes sobre las películas y se convirtió en una pequeña guía que podía servir para otros alumnos que quisieran ver películas del departamento. Por último, realizamos una encuesta en la cual los estudiantes tenían que responder a una serie de preguntas abiertas sobre la preparación y la opinión que tenían de las actividades del proyecto. La valoración que hicieron fue muy positiva, ya que todos destacaron que habían participado de forma activa, que se habían sentido muy motivados haciendo las actividades y que habían sentido que habían aprendido y practicado muchos contenidos de los vistos en clase. Además, al tratarse de estudiantes de letras, propusieron actividades similares, pero utilizando novelas como punto de partida. Las conclusiones del profesor también fueron muy positivas, ya que el proyecto les ayudó a aprender de una forma más autónoma y en este sentido el blog fue una herramienta de aprendizaje muy útil y muy atractiva para los estudiantes, ya que gracias a él pudimos contar con un catálogo de películas que después incluyó también los comentarios de los propios estudiantes. Además, la actividad nos aportó información sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes a través de los aspectos que habían decidido destacar de la película que seleccionaron para su test oral. Y por último decir que es una actividad que hemos repetido en otro centro académico y también ha tenido muy buenos resultados, por lo que estamos muy satisfechos.